El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los textos informativos ubicados en la página 136 y 137, siempre como parte del cuarto parcial. Recuerden que deben de marcar en la arribita del tema, en la página 136, cuarto parcial, colocarle la fecha de hoy, que es 7 de octubre del 2020, para poder identificar los temas correspondientes al cuarto parcial y los que corresponden al tercero, ¿verdad? Porque recuerden que esta unidad también hay temas vistos en el tercer parcial. Entonces, para que sepamos distinguir los temas del tercer y cuarto parcial, siempre los vamos a rotular. El cuarto parcial empezó desde el diccionario, ¿verdad? Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de los textos informativos. ¿Qué es un texto informativo? Un texto informativo tiene como propósito informar, por eso se llaman textos informativos. ¿De qué nos pueden informar? De diferentes o de diversos temas. Para ello, los textos informativos exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Volvemos a la importancia de la coherencia y de la cohesión en los textos, especialmente cuando buscan informar. Deben de tener esa claridad que solo se logra con coherencia y con cohesión en cada uno de sus párrafos, que sus ideas estén bien conectadas y tengan una lógica para que el receptor pueda entender qué es lo que nosotros como escritores o como emisores pretendemos informarle. Un texto informativo utiliza un lenguaje claro y preciso, es decir, expresa las ideas de tal manera que el lector, en este caso que se va a convertir en el receptor, pueda entender con claridad cada una de sus palabras con precisión. Eso se logra, número uno, utilizando o teniendo una correcta caligrafía, es decir, una bonita letra, legible, entendible. Número dos, que nuestras ideas en nuestro texto estén bien conectadas y con un sentido. Y cuando habla también de un lenguaje preciso, quiere decir que no va a redundar tanto en otras cosas y va a ir directo a lo que quiere informar. En un texto informativo siempre predomina la función referencial del lenguaje, ya que su objetivo principal, como les decía al inicio, es transmitir información. Puede desarrollar una idea, analizar un problema, describir un fenómeno o presentar un tema. Hay muchas fuentes bibliográficas que contienen este tipo de texto. Hay muchas, en pocas palabras, hay muchas fuentes de las cuales nosotros podemos extraer textos informativos. ¿Cómo los podemos identificar? Sencillo, es aquel tramo o aquel material en el cual se nos explica cierta temática, cierto fenómeno, cómo se originan paso a paso, ¿verdad? Hay muchas fuentes, como les mencionaba, de las cuales nosotros podemos obtener este tipo de texto. También se los encuentra en diccionarios, enciclopedias, periódicos, libros de texto, revistas, todos aquellos medios informativos. La ciencia y la tecnología los utilizan para presentar sus descubrimientos, por eso también los podemos encontrar en algunas revistas científicas. Los textos informativos pretenden que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que quiere compartir. O sea, la finalidad principal, el objetivo principal es que nuestro receptor entienda el mensaje. Como segundo punto, permítame, voy a darle acceso a su compañera. Como segundo punto, un texto informativo se basa en hechos comprobables. Por eso nos dice que una de las fuentes de las cuales nosotros podemos obtener texto informativo es el periódico. En el periódico ustedes en el periódico se nos presentan hechos que realmente sucedieron, no algo inventado o algo imaginario. Por eso nos dice, un texto informativo se basa en hechos comprobables, algo que realmente pasó o que sí puede darse.
no presenta o intenta ocultar la opinión del emisor. Es decir, que siempre se va a plantear en cada uno de los textos informativos la perspectiva o el punto de vista de quien lo escribe. Entrega datos, fechas o cifras que ayudan a comprender más la información, ¿verdad? Por parte del receptor. La transmisión de información y no en sentimientos del emisor, es decir, no pretende dar a conocer qué es lo que el emisor siente por el receptor, sino informar algún hecho que sí acontece y que sí es algo real, ¿verdad? Algo verídico. Utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión, o sea, si está haciendo, porque uno de los textos informativos o lo de los documentos informativos se encuentra también lo que es la carta comercial, por ejemplo. En la carta comercial, que es un documento que se envía de empresa a empresa o de área a área dentro de una misma empresa, debe de utilizar palabras técnicas, o sea, palabras propias de las personas que van a manipular esa información. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la cohesión y de la coherencia, también hablábamos de la adecuación, y yo les decía que la adecuación consistía en colocar palabras que el receptor entienda de acuerdo al nivel de estudio o de educación que se tenga, a la edad, al tipo de población al cual nosotros le estamos enviando esta información, ¿verdad? Eso se habla, y por eso dice que un texto informativo siempre está utilizando palabras propias del tema en cuestión o de a quién se la va a enviar, ¿verdad? Por ejemplo, si en el texto informativo se trata de un invento científico, las palabras o los términos que se van a utilizar son del área científica. También introduce al receptor en la materia o en la ciencia de la cual trata. Un texto informativo tiene las siguientes características. Primero, su objetivo siempre va a ser informar hechos. Eso es primordial que todos ustedes lo sepan. Ese es el objetivo principal y una de sus características más denotadas. La segunda característica son textos no literarios, porque no expresan un sentimiento. No es como la poesía, no es como la novela, no es como el cuento, que en muchas ocasiones lo que está plasmado son hechos imaginarios, ficticios o deseos del emisor o del escritor. En este caso, los textos informativos están para informar hechos verídicos que sí acontecieron. Y la tercera característica es las fuentes de las cuales se extrae, ¿verdad? Obviamente nosotros no vamos a extraer texto informativo de un cuento, de un poema o de una novela, mucho menos de un chiste o de una adivinanza o de un trabalengua, no. Lo vamos a extraer de medios de comunicación que buscan informar, como ser el periódico, las enciclopedias, los diccionarios, donde están escritos términos reales que están comprobados que eso es lo que significa, ¿verdad? De revistas, sea revistas estas científicas o tecnológicas, de todo este tipo de fuentes, ¿verdad? Ahora, el texto informativo está constituido por dos tipos de estructuras que ustedes la van a ver o las pueden apreciar en su libro. Ahí están los dos tipos de estructuras. Tenemos una estructura de secuencia y una estructura de comparación y contraste. La estructura de secuencia está basada en 3 fases. La primera fase, que es en la cual se nos presenta la explicación o una pequeña introducción del tema. Una segunda fase donde se desarrolla el tema, donde se nos plantea todos los puntos de vista o todas las perspectivas de determinada temática, y en la tercera fase en la cual se da una pequeña conclusión de toda la información, ¿verdad? También tenemos la estructura de comparación y contraste, que esta se caracteriza o es característica de los textos en los que se exponen las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. Por ejemplo, cuando hacemos comparaciones, ¿verdad? En un texto informativo, por ejemplo, si en los periódicos sale cómo se encontraban
el sistema de salud del año 2019 y cómo se encuentra en la actualidad, en el año 2020. Ese es un texto informativo con una estructura de comparación, porque nos está brindando puntos de diferencia entre una perspectiva y otra. Otra estructura es la de causa y efecto. Estas se presentan textos que analizan las causas y efectos de algún hecho. Volviendo al tema de los periódicos, por ejemplo, que esté ahí la noticia o el texto sobre el COVID, ahí se nos va a explicar cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos, las consecuencias que este trae. Entonces, ese es un tipo de texto informativo con una estructura de causa y efecto, porque hay un tema central que es el COVID y nos dice que esta enfermedad trae consecuencias, ¿verdad?, que se generan en nuestra salud. Entonces, cuando tenemos ese tipo de texto, estamos hablando de una estructura de causa y efecto. O el ejemplo claro que ustedes tienen ahí, de un artículo que nos habla de cómo sostener un bolígrafo y nos presenta la causa, cómo qué posición deben de tomar los dedos y qué dedos son los adecuados para tomar de manera correcta nuestro bolígrafo, y el efecto sería qué es lo que vamos adquiriendo al hacer esta práctica, ¿verdad? Aparte de la estructura de secuencia, de estructura de comparación y la estructura de causa y efecto, también tenemos la estructura de problema y solución. Es propia de los textos en los cuales se plantea una situación conflictiva y se proponen las medidas necesarias para resolver. Por ejemplo, en una enciclopedia o en un libro de historia en el cual nos hable sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y nos plantee cuál fue la problemática y cómo se dio solución a estas. Entonces, ahí podemos tener una estructura de problema y solución en ese texto. O que nos plantee, qué sé yo, alguna problemática con cierta enfermedad y cuáles son las medidas para no contagiarse o no padecerla o curarse de ella, ¿verdad? Luego tenemos la estructura de numeración, que como su nombre lo dice, enumera ciertos elementos, diferentes elementos, los clasifica para poder desarrollar de esta manera la información. Y por último tenemos la estructura de descripción, que en ella se nos describe, se presentan características destacadas del tema central. Ahí tienen ustedes los ejemplos, por ejemplo, el funcionamiento del bolígrafo, y ahí nos explica cómo es un texto con estructura descriptiva, cómo es el bolígrafo, cuáles son sus principales características, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un texto informativo. Recuerden, informativo, informar. Lo que busca es informar. Muy bien, les voy a pedir que se ubiquen en la página 138 y en la parte de arriba le coloquen TC numeral 3. TC numeral 3, o sea, trabajo en clases número 3. ¿Lo colocaron? En la página 138, profe. Sí, 138, en la parte de arriba, TC numeral 3, y le ponen ahí siempre del cuarto parcial, ¿verdad? Para que no nos confundamos al momento de enviar las tareas. Cuarto parcial, TC número 3, o el numeral 3, cuarto parcial. Y le ponen la fecha también del día de hoy para saber cuándo se realizó la actividad. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron y ya rotularon como les dije? Sí. Ok, vamos a avanzar. Sí. Bien, en la actividad número 1, que nos pide que nos reunamos en grupo y visitemos esa página, y luego conservemos con base en estas preguntas. Lo vamos a dejar para después, voy a ver si yo puedo ingresar aquí, pero por cuestión de tiempo vamos a avanzar con la actividad número 2, donde nos pide que leamos el texto y respondamos. Le voy a pedir vamos a ver quiénes están en la clase, para que me ayuden con la lectura. Fernando, ayúdeme con la lectura del cuadro de la actividad número 2. Se titula el análisis grafológico
un ejemplo. Léame ahí el texto y luego vamos a contestar las preguntas que nos presentan. Sigan la lectura los demás y con bastante lectura analítica, ¿verdad? Inicie, Fernando. El análisis grafológico, un ejemplo. Por supuesto, la observación de un solo rasgo carece de valor. El análisis grafológico parece una tarea muy seria que requiere considerar en su conjunto todos los rasgos de la escritura y eso solo puede hacer un experto. Veamos, por ejemplo, cómo los grafólogos practican sus observaciones. En este caso podemos observar una escritura dinámica y rítmica, en la que se destacan las inclinaciones, ya desigual el del movimiento, la dirección ascendente de las líneas finales y la gran variedad de las formas, ángulos, rectos, etc. Estos rasgos y en especial la riqueza de forma y el ritmo de los trazos se observa también en la firma, lo cual manifiesta un temperamento excitable de un genio creador de poderosa imaginación y elevada sensibilidad. El análisis grafológico en esta ocasión desvela plenamente la personalidad del autógrafo al genial músico alemán Ludwig van Beethoven. Muy bien. Ludwig van Beethoven. Ajá. Que Fernando es Ludwig van Beethoven. Sí, había algún problema con la señal, pero igual vamos a tratar de contestar. Igual me imagino todos siguieron la lectura y en base a la lectura vamos a responder. Primero, ¿por qué consideramos que esta lectura anterior del artículo que nos presentó anteriormente es un texto informativo? ¿Quién me dice por qué es un texto informativo? ¿Por qué un texto informativo el del recuadro anterior? ¿Denser o Jackson? ¿Quién es el que quiere participar? Porque trata de mucha información de los grafológicos. Muy bien. Naomi. Porque nos está dando información sobre qué es el análisis grafológico. Muy bien, porque nos da información. Jackson. Porque es el análisis grafológico, lo que es el análisis grafológico. Muy bien, entonces es un texto informativo porque nos da una explicación basada en información comprobable acerca del análisis grafológico, ¿verdad? Entonces coloquen ahí. Porque, recuerden que porque como respuesta va pegado y sin acento, porque nos explica cómo es el análisis grafológico. ¿Por qué no? Porque nos explica cómo es el análisis grafológico. Porque nos explica cómo es el análisis grafológico. Ya. ¿Claro? Ya. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué estructura predomina en el texto anterior? Ok, recuerden que hay varias estructuras. Tenemos la estructura de secuencia que se basa en introducción, desarrollo y conclusión. Y está también la estructura de comparación donde nos plantean dos criterios. Obviamente este texto no puede ser de comparación porque simplemente nos está hablando sobre una misma temática que es el análisis grafológico, no nos compara con otro análisis, simplemente se centra en este. Entonces esa estructura la vamos a desligar, pero sí sigue en juego la estructura de secuencia. También está la de causa y efecto que nos plantea que el realizar cierta acción puede darnos determinados resultados.
Luego también tenemos la estructura de problema y solución. En este caso, nos está explicando de qué manera se hace el análisis grafológico, ¿verdad? Ahora, no podría ser tampoco de problema ni solución, porque no se plantea cuál es la problemática, ni nos da una perspectiva. Ahora, lo que sí podemos considerar es el de comparación, contraste, causa y efecto, y el de descripción. ¿Cuál de los tres consideran ustedes se acopla más con el tipo de texto que tenemos en la lectura anterior? De los tres que les mencioné. ¿El de secuencia, causa y efecto o el de descripción? De descripción. El de descripción, muy bien, porque aquí nos dicen paso a paso cómo se realiza el análisis, ¿verdad? Entonces coloquen ahí la estructura de descripción, porque explica paso a paso y miren que ahí hasta dice un ejemplo. Cuando usamos ejemplo estamos describiendo algo. Entonces, coloquen ahí, utiliza la estructura de... Profe, ¿dónde vamos a poner eso? En la En el siguiente segunda, punto. en la segunda pregunta. Ok. ¿Qué estructura predomina en el texto anterior? La estructura de descripción, coma, porque explica paso a paso las características del proceso. Porque explica paso a paso las características del proceso. Ya. Ok. ¿Ya lo colocaron? Sí. ¿Qué otro tipo de estructura se podría utilizar para escribir esta lectura? Ya nosotros tomamos ahí la estructura de descripción, pero también puede ser una estructura de secuencia o una de causa y efecto. Incluso la de numeración. ¿Cuál creen que se podía utilizar aparte de la de descripción? Causa y efecto, tal vez. Ah, muy bien. La de causa y efecto. Ahí coloquen en la tercera pregunta de esa misma actividad número 2. La estructura de causa y efecto. ¿Lo colocaron? Ya. ¿Colocaron la estructura de causa y efecto? Sí, ya. Sí. Ok. Entonces vamos a pasar a la tercera actividad de esta página, que nos dice que debemos de ordenar las ideas del 1 al 4. Vamos a ir leyendo las ideas y de ahí planteamos cuál sería la de introducción de nuestro texto. Es un texto informativo, entonces ¿cómo introduciríamos nosotros? ¿Y qué tipo de estructura es la que podemos emplear? Okay, entonces vamos a ver. Las exigencias ambientales han llevado a la búsqueda de otras alternativas de producción. Además, en su fabricación se han utilizado botellas y vidrio reciclado. Es por eso que algunas empresas de telecomunicaciones han creado un celular recargable con energía solar. Aunque estos equipos requieren procesos de fabricación más complicados, se espera que produzcan un impacto favorable a la conservación del ambiente. ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Vamos a ver. En la primera oración, las exigencias ambientales han llevado a la búsqueda de otras alternativas de producción. ¿Qué número la colocaríamos? 1. 1, porque sí tiene toda la característica como de un párrafo de introducción, ¿verdad? Muy bien, el número 1. La siguiente línea, donde nos dice, además en su fabricación se han utilizado botellas y vidrios reciclados. ¿Sería correcto ponerle el número 2? No, ese sería el 3, porque es por eso que algunas empresas de telecomunicaciones han creado un celular recargable con energía solar. Ese sería la 2. Muy bien, esa sería la 2. La tercera frase sería el número 2. Coloquen dentro del cuadrito el número 2. Y la tercera, como dice Jackson, sería, además en su fabricación se han utilizado botellas
y vidrio reciclado. Ese sería el número 3. Y el número 4 es la última idea que se nos plantea, ¿verdad? Aunque estos equipos requieren procesos de fabricación más complicados, se espera que produzcan un impacto favorable a la conservación del medio ambiente. Entonces, recalco, la número 1 es la primera frase, la número 2 es la tercera frase, el número 3 es en la segunda frase y el número 4 en la cuarta frase. ¿Así lo ordenaron? 1, 3, 2, 4. Sí, sí. ¿Los demás? Sí. Ok. Lo voy a leer en ese orden y escuchen muy bien la lectura y me dicen qué tipo de estructura es. Las exigencias ambientales han llevado a la búsqueda de otras alternativas de producción. Es por eso que algunas empresas de telecomunicaciones han creado un celular recargable con energía solar. Además, en su fabricación se han utilizado botellas y vidrio reciclado. Aunque estos equipos requieren procesos de fabricación más complicados, se espera que produzcan un impacto favorable a la conservación del ambiente. ¿Qué tipo de estructura consideran ustedes tiene este texto? Es un texto informativo, pero ¿qué tipo de estructura le podríamos colocar? Descriptivo. Descriptivo. No se nos describe cómo es el celular, por ejemplo. Entonces no podría ser descriptivo. ¿Qué otro tipo de estructura podemos utilizar ahí? ¿Será de problema y solución? Que nos plantea una problemática. ¿Cuál es la problemática que nos plantea el texto? La contaminación. Ajá, ¿y cuál es la solución que se ha creado? Usar productos reciclables para fabricaciones de objetos de la Muy vida bien. cotidiana. Entonces, la estructura que podemos emplear en este texto es la estructura de problema-solución. Colóquenlo ahí al ladito, problema-solución, así de manera diagonal. Ahí al ladito, colóquenle ahí. Estructura de problema-solución. ¿A dónde, profe? Ahí en algún espacio que tengan o abajo del texto, ahí donde está el número de página, ahí lo pueden colocar también. Estructura de problema-solución. Hay una problemática y se planteó en el mismo texto una posible solución. Por eso se llama estructura de problema-solución. Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos poquito tiempo, vamos a tratar de terminar las actividades. Bueno, que realicemos una exposición oral, la actividad número 4 nos pide que realicen una exposición oral frente a un compañero o compañera acerca de una de estas herramientas de escritura. Como no tenemos tiempo como para hacer la exposición ahorita, les voy a explicar lo que van a hacer. Van a seleccionar uno de los 3 herramientas de escritura que tienen ahí. Pueden seleccionar la máquina de escribir, el bolígrafo o la computadora. Después de elegir uno de los 3 materiales, van a escribir en su cuaderno información acerca de cada una de la herramienta que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, cómo funcionaba la máquina de escribir, cuál era el procedimiento que se realizaba en esta máquina, cuáles eran los resultados, ¿verdad? Y pueden utilizar cualquiera de las 3 estructuras que tienen ahí de opción. Pueden utilizar una estructura de descripción, una estructura de numeración o una estructura de comparación y contraste. ¿Cómo podrían utilizar la estructura de comparación y contraste? ¿Quién me dice? Comparando un tipo de máquina de escribir con otro tipo diferente del mismo objeto. Ok, ¿cómo cuál? ¿Cuáles tomaría ustedes para comparar? De lo que tiene ahí. Como la pluma. El bolígrafo. Si usara la estructura de comparación-contraste, compararía la pluma con el lápiz.
Pero si yo muy bien, podría tomar el bolígrafo con el lápiz, pero también podría tomar 2 de los 3 que hay ahí. ¿Cuáles tomaría para hacer una comparación? Profe, Ajá, la máquina con lápiz. Diga la yo. máquina con el laptop. Muy bien, podrían hacer una estructura de comparación si tomamos 2 objetos y comparamos cómo realizaba la función de la escritura, la máquina de escribir y cómo la realiza la laptop en la actualidad. Entonces ahí pueden hacer un texto informativo, una investigación basada en la comparación de la forma de trabajar de ambos dispositivos. Entonces, pero eso en caso de que ustedes elijan una estructura de comparación y contraste. Si no es así, si solo eligen un objeto, entonces pueden hacer o una estructura descriptiva o una de numeración. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. El que elija, muy bien, el que seleccione la estructura de comparación y contraste, tiene que seleccionar 2 de las herramientas de ahí para compararlas. Por eso se llama comparación y contraste. ¿Okay? Entonces, eso sería todo. Envíenme la página 138 terminada, ahorita después de clase, y cuando terminen la 139 también en la tarde, tienen toda la tarde para enviarme la información que recabaron, ¿verdad? Tienen hasta el viernes para enviarme ese texto. Esa página 139 sería como tarea, ¿verdad? La realización de ese texto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene dudas para explicarlo antes de que se nos termine el tiempo? Jackson dice que no. Tarín, ¿tiene dudas? ¿No? ¿Alguien tiene dudas para explicarlo? No, profe. Diga. Yo tengo una duda Ajá. de la comparación. Ajá. ¿Qué duda tiene? De la comparación vamos a escribir en el cuaderno, pero vamos a escribir todo lo que ha hecho entre No. Mire, el de comparación, si ustedes eligen, porque si ustedes eligen el de comparación, pueden elegir el del descriptivo y el de numeración. Si solo tienen que elegir una de las 3, Junior, no van a hacer las 3 estructuras, solo una de las 3. Ustedes eligen. Si eligiesen la de comparación y contraste, entonces tendrían que tomar 2 objetos. En ella harían como un cuadro comparativo, ¿verdad? Cómo funciona la máquina de escribir y cómo funciona la laptop o la computadora y ver la diferencia, ¿verdad? Cómo hace el proceso de escritura una máquina de escribir y cómo la hace la laptop. Pero en caso de que elijan la estructura de comparación y contraste, solo van a elegir una de las 3 estructuras. Y de la que elijan es como la forma en la cual ustedes van a redactar su texto informativo. ¿Entendió, Junior? ¿Entendieron? ¿Pero? Ajá. Sí. Muy bien. Recuerden que solo van a seleccionar una estructura, no van a seleccionar las 3, solo una de las 3. Por ejemplo, si eligen la estructura de descripción y eligen el bolígrafo, tienen que describirme cómo es el bolígrafo. El bolígrafo es una herramienta de escritura que está elaborada de este y este material, ¿ok? Y sirve para esto y esto, describiendo cómo es y para qué sirve. Si utilizan la estructura de descripción, si utilizan la de numeración, entonces solo mencionan las características más denotadas. Eso sería solo una de las 3 estructuras, recuerden. Entonces nos vemos el día de mañana en la clase de tecnología y el día viernes en la clase de español. Recuerden que ahorita que termine la clase me envían la fotografía de la página 138 terminada, de la actividad 2 y 3. Nos vemos, jóvenes, el día de mañana.